Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos los transmitieron los que lo vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Este es el Evangelio de Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Tenemos una primera lectura, ¿verdad?, que nos enlaza directamente con esta segunda, porque básicamente sucede lo mismo en el día sábado. Yo no sé si ustedes conocen lo que sucede entre los judíos o cómo se desarrollan estas asambleas. Yo les voy a ilustrar un poquito, ¿verdad? ¿En qué consiste el orden, el culto en la sinagoga? Muy sencillo. Primero es una oración en la que se recita el Shema. Espero que lo busquen. Shema. S-H-E-A-M-A. Shema. S-H-E-M-A. Shema. Segundo, se recitan las 18 bendiciones hebreas. Google. Tercero, se hace la lectura de la ley. ¿Dónde está la ley? ¿En qué libro está la ley? Google si no lo sabe. Luego viene la lectura de los profetas, diversas lecturas. Entre otras curiosidades, esta es la que Jesús se levanta y hace la lectura de Isaías. Y hay una instrucción sobre eso. Jesús en el pasaje de Lucas, todo lo que hace es decir: hoy se ha cumplido esta escritura y punto. Y luego hay una bendición sacerdotal, si hay un sacerdote, si no el presidente de la sinagoga la hace y se acaba la reunión. Puede durar poco, puede durar mucho, depende. Depende de la instrucción, como aquí en las misas, depende de la instrucción. Pues muy bien, a mí me preocupa un poco. Y voy a decir por qué ahorita. Que entre mucha gente, allegados inclusive, ¿verdad? Oigo aquello que dice: yo creo en Dios, pero es que Jesucristo no lo veo, no lo creo. Eso es un mito, no existe. Y lo oigo hace bastante tiempo. Inclusive yo mismo fui culpable de ello way back then. Me refiero por allá en los años 70, principios, qué sé yo, fines del 60.
cuando nos envolvimos en un movimiento que tenía hasta su propia canción. No sé si ustedes se acuerdan del movimiento de la nueva era, ¿no? The New Age. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Que todos en algún momento nos unimos a eso y entonces se relacionaba esa nueva era, no con el cristianismo, ni mucho menos, sino con el zodíaco. Era la era de Acuario. ¿Se acuerdan? Muy bien, eso no ha terminado y está vivo entre nosotros todavía, ¿verdad? Es básicamente un movimiento cultural y religioso que se opone al cristianismo, que es una alternativa, y que ha inundado básicamente todos los espacios. Es como una neblina que se mete por todos lados, inclusive cosas como el arte, los medios de comunicación, el cine, la religión y muchas de nuestras instituciones de educación, ¿verdad? En que se opone el cristianismo radicalmente, pero subrepticiamente se va metiendo. Se va metiendo, como digo yo, como la neblina. Y es un nuevo mesianismo que yo llamo con ribetes, y han oído hablar de esto bastante por mí, de globalista, donde se pretende crear un orden mundial sin identificación de nadie, ni siquiera de países ni de religiones. Por eso una de las primeras cosas que se ataca es al cristianismo. Y básicamente consiste en unas bases científicas, pero confundidas con espiritualismo. Yo soy fanático, siempre lo he sido porque me encanta, me gusta el cine de Star Wars, pero si ustedes se acuerdan de Star Wars, ahí lo que se promueve es la fuerza. ¿Sí? The force be with you. La fuerza esté contigo. La energía esté contigo, como dicen algunos muy allegados a mí. Nunca te dicen que Dios esté contigo, ni que Dios te bendiga, sino la fuerza esté contigo. Dice allí, aunque sean buenos y malos, no pasa nada, porque lo sabrá en todas partes del mundo. Pero ese es ese movimiento y que se adentra en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿verdad? Y lo único que hay contra ello para defender nuestra fe y defender al Señor, a Dios, cumplir con la escritura de Jesús, con llevar buenas noticias al resto del mundo, es que el Mesías es uno solo. Y que ese Mesías esperado por el pueblo de Israel, predicado en el Evangelio y en todas las lecturas de los profetas, ya llegó hace 2000 años. Está aquí con la encarnación de Jesús, de Dios, en Jesús de Nazaret. Ya llegó, está aquí, está con nosotros, lleva 2000 años, no ha pasado, no se ha vuelto ya un movimiento, ya eso no pasó. Sigue siendo nuevo, sigue siendo una novedad para todo el que llega a Jesús, todo al que nosotros podemos atraer a Jesús. No es obra de ningún hombre, es obra del mismo Dios. Atentos a esa moda de la nueva era por la que yo pasé y sobreviví, y la nueva era que está de moda hoy día. Por eso es importante que me adelante un poquito y me sumerja en hablar con ustedes sobre el Jesús histórico, para que ustedes puedan entender realmente la importancia de la historia, como la quieren poner algunos,
de Jesús y vean que Jesús sí es parte de historia, no es mito. No es una creación etérea del hombre para expresar una forma de fe ante Dios. No es eso. Es una realidad histórica. Y me voy a basar, y para poder ilustrarle mejor y más sencillamente que entrando en una cristología un poco profunda, porque no me interesa, yo creo que conozcan los hechos, en un documento escrito por el sacerdote jesuita chileno Samuel Fernández Izaguirre, que es teólogo de la Pontificia Universidad de Chile, ¿verdad? La Universidad Católica, que en su prólogo y en su primer capítulo ilustra un poco esta historia más de lo que yo podría hacer. Por eso les voy a leer partes y partes se las voy a explicar. Es importantísimo que entiendan esto. Dice así, el Antiguo Testamento afirma, a partir de la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega por la analogía a contemplar a su autor. Eso lo dice el Antiguo Testamento, es decir, por esto que vemos al lado nuestro, alrededor nuestro, por toda esta creación, esta naturaleza, esta belleza en la que vivimos, este regalo inmenso del Señor. Aunque sea desierto, aunque sea océano, todo es su creación y todo es hermoso ante Él. Ahí vemos la mano de un ser superior. Como antes les he dicho, los científicos podrán llegar a probar el momento en que sucedió lo que ellos llaman el Big Bang, pero nunca, jamás podrán probar quién lo provocó. A ese que llamamos Dios. Dice también, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver en la inteligencia a través de sus obras. Eso lo dice el capítulo 2 de Romanos, en versículo 20. Leanlo. La creación misma revela a su autor que siempre está presente. La creación misma revela a su autor que siempre está presente. Ese es lo que tenemos en contra de los dichos de que Dios no está presente. Pero ¿cómo está presente Jesucristo? Dice así, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de todo lo creado. A partir de todo lo creado. Y por esa revelación, todo hombre puede conocer a Dios como principio y fin del universo. No hay duda de eso. Sí existe Dios. Como bien supremo, verdad y belleza infinita. Sin embargo, para acceder, ojo a esto, para acceder al misterio íntimo de Dios es necesaria la revelación histórica. ¿Cómo Dios se revela en la historia al ser humano? En cuerpo similar e igual al de nosotros. Creación de Él, pecadores como somos, en un cuerpo que sufre, que llora y que ríe como el nuestro. Esa es la revelación histórica. Por ello, mediante una peculiar y particular pedagogía a través de la naturaleza y de su estrecha relación con el pueblo de Israel, Dios se comunica gradualmente con el hombre, poco a poco, y lo prepara por etapas, 1, 2, 3, todas, profetas, cautiverio, liberación, todas esas etapas por las que pasó Israel, todas aquellas, para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo. Que hace de sí mismo, esa que anunciaron los profetas, específicamente Isaías más claramente, y que cumplirá esa revelación con la revelación de la intimidad de su ser en la encarnación de su propio Hijo. Como dice Juan,
el Verbo ya estaba entre nosotros y estaba con el Padre. La revelación de Dios en la historia, si bien está en continuidad con la revelación natural, aporta lo más característico y novedoso a la fe cristiana. De este modo, el primer rasgo específico de la revelación cristiana, esa que adoptamos nosotros, que rechazaron los judíos en un momento, orgánica, la vincula a la historia. La revelación se despliega a partir de unos acontecimientos históricos. Su cumbre está en la encarnación del Hijo de Dios, un suceso cronológicamente definido respecto a la historia universal. ¿Qué leímos hoy en el Evangelio? Claritititico. ¿Qué dice la introducción, ese primer capítulo del Evangelio de Lucas? Escuchen, voy a leerlo de mi Biblia, que tiene palabras más sencillas. Dice, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Testigos presenciales. En la cultura de Israel, ser testigo es sumamente importante y es clave en cualquier hecho. Claro. Para acusar a alguien se requiere el testimonio de dos personas. ¿Cuántos tenemos en el Evangelio? Muchísimos. Y Lucas mismo nos lo dice y continúa diciendo, yo también, excelentísimo Teófilo. ¿Qué quiere decir Teófilo? Voy entre otras paréntesis. Teo, Dios, Filo, hijo. Otro hijo de Dios, como todos ustedes y yo. Mi querido Teófilo, lo he investigado y todo con cuidado desde el principio. Parece un reportero. Y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, como lo escribe un reportero, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. ¿Qué te han enseñado? ¿Qué te han enseñado? Que el Mesías ya está entre nosotros y que el Mesías es el Hijo de Dios, de acuerdo a los profetas. El Hijo de Dios encarnado. Eso lo dice claro. No es una leyenda. Esto no es una leyenda, es un testimonio claro, es un reportaje claro. Y no solo es uno. Tienes a Juan como evangelista, tienes a Lucas, tienes a Mateo y tienes a Marcos, evangelistas. Aparte de eso, tienes muchísimos testigos de Jesús en su tiempo que han dado testimonio de él. No es leyenda, no es mito. Es ese hombre igual que tú y que yo, que vino a curar enfermos, a liberar a presos y a liberarnos sobre todo del pecado, inclusive con su misma sangre y sangre que derramó en la cruz, como está escrito, incluyendo paganos, escritores romanos de su época. Alguna vez les recomendé yo, para que vean que esto no es cuento, que vieran una película sobre de un documental de unos geólogos que quisieron demostrar que el día de la crucifixión a las 3 de la tarde hubo un terremoto en Jerusalén y lo comprobaron a través de geología. Eso no es cuento. Es la realidad de la encarnación del Hijo de Dios mismo. El cristianismo es un acontecimiento que tiene su fundamento en la revelación histórica de Dios en Jesús de Nazaret. Aquel concreto Hijo de María que, según la expresión de San Juan, contemplaron nuestros ojos y tocaron nuestras manos. Lucas en su Evangelio
Vincula la revelación a la historia profana. El nacimiento de Jesús tuvo lugar durante los días, y ahí está, léanlo, durante los días de César Augusto, siendo Cirino gobernador de Siria, Lucas 2, del versículo 1 al 2. La predicación de Juan Bautista comenzó el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea. Filipo, su hermano, está consignado en la historia, no es leyenda. Tetrarca de Turey de Traconida, y Lisanías, tetrarca de Abilene en el pontificado de Anás y Caifás. Lucas 3, también, versículos 1 al 2. Aquí está. El Evangelio de San Juan, obviamente de modo más conceptual, afirma el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Está dicho. La carta a los hebreos nos dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio del Hijo. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Y destaca que ese Jesús, ese Dios encarnado, realizó su sacrificio de una vez y para siempre. Ya no se va a repetir. Este es el último tiempo. Llevamos, como les decía, 2000 años de la nueva era, que es la era de Jesucristo. En plena continuidad, y veamos autores nuevos, San Ignacio de Antioquía, obispo martirizado en el año 107, destaca el carácter concreto histórico de Jesús en el que él cree. Y dice así, haceos los sordos, esto es para nosotros. Cuando alguien os hable, a no ser de Jesucristo, el de la descendencia de David, el hijo de María, que nació verdaderamente, como hoy bebió, que fue verdaderamente perseguido en tiempos de Poncio Pilato. Haceos los sordos cuando les hablen mal de él. Incluso el mismo credo, el que recitamos ahorita, vamos a hacer, ¿sí? Que es el ancla, ¿verdad?, de la historia universal, muestra el nombre, conserva el nombre de Poncio Pilato. Ahí mismo está. Nació y bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado. Obviamente, desde esta época y anteriores, hay quienes se han opuesto en eso, inclusive gente famosa, Celso, por ejemplo, filósofo pagano del siglo II, ¿sí?, que comparte y hace, y esto me suena tan actual, ¿no?, que es increíble. Dice, reacciona fuertemente contra los cristianos. Para Celso, Dios actúa siempre y en todas partes y homogéneamente. Eso ya lo hemos escuchado. Creo en Dios, porque sí, creo en Dios, pero no en Jesucristo, porque Dios actúa en la naturaleza homogéneamente, lo vemos allí, lo vemos acá. En fin. Para él la providencia divina no es más que la naturaleza, lo hemos oído. Es decir, la creación en marcha de acuerdo con sus propias leyes. ¿Qué tal eso? Y se cierra, obviamente, a la encarnación de Dios. Por ello, la acción de Dios, tal como la presentan los cristianos, dice, le parece un capricho y, por tanto, inaceptable. Está bien. Luego, el filósofo Friedrich Schlegel, que también he leído, ese murió en el siglo XIX, invita a estar abiertos a una novedad en la historia y critica la visión del mundo de aquellos que no están dispuestos a aceptar la realidad de una verdadera novedad. El texto muy agudo cuestiona la postura de los representantes de la crítica histórica y dice, los dos principios fundamentales de lo así llamada crítica histórica son el postulado de la vulgaridad
y el axioma de lo rutinario. ¿Y saben cuál es el postulado de la vulgaridad? Yo se los digo. Todo grande, bueno y bello es improbable. O sea, la encarnación es improbable. Pues es extraordinario y por lo menos sospechoso. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aceptar nosotros y que otros acepten a través nuestro la revelación cristiana? Estando abiertos a la historia, no a los mitos ni a las leyendas, a la historia real que estamos reproduciendo en este libro, con testigos y todo. Encarnación y la resurrección de Jesucristo son acontecimientos únicos que no se habían dado antes y que por tanto son y fueron absolutamente nuevos. Solo se puede aceptar por alguien que esté abierto a la novedad de la historia. Nosotros estamos abiertos a esa novedad, pero esa novedad requiere otro ingrediente que es muy importante: la fe. La fe, como yo se las he dicho, busquen a Jesús y encuéntrenlo, porque la fe es un asentimiento razonable y libre mío de abrir mi corazón a Jesús. Esa es la fe que yo tengo. Y puedo así depositar toda mi confianza en Dios y adherirme a las verdades que Él ha revelado. La fe no es un asentimiento ciego, porque es razonable. Proviene de ti. Y tampoco es un producto necesario de los datos históricos, porque es libre. La fe no es un logro humano, sino un don de Dios. De todos aquellos que leímos, que nos regala el Espíritu de Dios. Solo es posible creer por la gracia de los auxilios interiores del Espíritu Santo, como leímos en la carta a los Corintios. Hermanos y hermanas, todo esto que hemos visto y hemos leído es y seguirá siendo verdad. Todo lo que nos dice la palabra de Dios es realidad. El Evangelio es parte de esa historia. Y quiero que nosotros podamos cumplir nuestra labor, la labor que nos encomendó Jesucristo, como desde este sitio, en mi casa, en una montaña de Georgia, yo trato de hacerlo llegar a ustedes y a todos, porque quiero que compartan esa fe incorruptible que llevamos dentro y a la cual el mundo se opone, nos ofende y nos hiere. Que el Señor Jesús reafirme a través de su Santo Espíritu la fe que todos tenemos y que nos llevará algún día a contemplarlo cara a cara. Amén. Amén.